Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No te olvides, mi nombre es Gerardo Valle y conmigo vamos a ver nuevamente el curso de Economía. Para esta semana tenemos el tema de la división de la economía. ¿Ya? Antes de desarrollar nuestro tema, no te olvides seguir algo importante, las recomendaciones que nos da el gobierno, como, acuérdate bien, lavarte las manos, el uso de mascarillas y el distanciamiento social obligatorio, ¿ya? Para evitar el contagio de esta enfermedad y de este virus llamado COVID-19, ¿ya? Muy bien, esta semana, como te decía, vamos a ver la división de la economía. Ojo, la economía como ciencia, ¿ya? Se establece con Adam Smith, por eso es considerado el padre de la economía moderna, en el cual en su libro Riqueza de las Naciones establece que la economía, para ser una ciencia, debe tener un objeto de estudio, y eso es la escasez. Así como también el gran problema a resolver es lo mismo, la escasez. ¿Ya? Entonces, los economistas, los investigadores, han desarrollado toda una serie de teorías y para que la economía tenga un mejor funcionamiento, hacen esta división. ¿Ya? Economía positiva y economía normativa. ¿Ya? Ven por acá. La economía positiva es el estudio de la realidad económica, tal y como la vemos, tal como la observamos. A esto se le explica o se le dice que se hace un análisis objetivo de la realidad. ¿Ya? Porque todo lo que observamos, todo lo que vemos, es parte de ese estudio. A esto se le va a reconocer con la siguiente frase: es el estudio de lo que es. Acá no inventamos nada, no se va a dar ninguna sugerencia, simplemente se detalla la realidad como es. Por ejemplo, en la actualidad se habla de que un 75% de los trabajadores son informales. ¿Okay? O sea, que no están en una planilla, que no tienen un beneficio social, ¿ya? Ninguna contribución al Estado, nada de esas cosas. ¿Okay? Entonces, eso es la realidad como tal. Yo no he inventado nada, ¿ya? Ahora, por otro lado, sígueme aquí. La economía normativa es el estudio de lo que debe ser. Por tanto, su estudio es más subjetivo. Aquí se hago de repente, una recomendación, una crítica, un análisis, algo que implica, por ejemplo, cambiar la realidad económica. Si acá te dice que la economía positiva, por ejemplo, en el Perú hay 45% de pobres, ¿ya? La realidad, la economía normativa te va a decir, por ejemplo, de aquí a 5 años, en el Perú deberían haber solamente 35% de pobres. ¿Ya? Una cosa es la realidad y otra cosa es lo que se espera. ¿Ok? Toma en cuenta eso. Entonces, por eso se dice que es el estudio lo que debe ser. ¿Ya? Entonces, eso sería la realidad y esta es la expectativa. ¿Ok? Toma en cuenta eso. Bien, ahora, la economía positiva a su vez se divide en dos grandes campos. La economía descriptiva y la economía, o en este caso, perdón, la teoría económica. ¿Ya? La economía descriptiva, su nombre lo dice, describe la realidad, por eso dice, observa y describe la realidad económica a través de, por ejemplo, cómo sabemos de la realidad de los pobres extremos, como por ejemplo, acuérdate el bono, acuérdate cómo el gobierno actual, de Vizcarra, ha establecido dar un bono a la gente más pobre. Para eso tuvo que contrastar informaciones. Y esta información la tuvimos, por ejemplo, en el censo del año 2017. ¿Ya? ¿Cuántos pobres hay? ¿Cuántos pobres extremos hay también? Y en base a eso se establece este bono solidario, ¿no? Este bono de ayuda, o en este caso el subsidio del Estado, ¿ya? Para los más pobres. Entonces, la información se obtiene de los censos y las encuestas. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se llama este órgano que estableció o que desarrolló los censos? O que hace los censos en el Perú. Para eso tenemos acuérdate, INI, o INEI, le dicen también, ¿no? Que es el Instituto Nacional de Estadística e Informática. Ojo, pero, ojo, acuérdate, en el Perú no es el único órgano que nos da
informaciones. Hay otro más, ¿ya? Que es también el Banco Central de Reserva. El BCR es el otro órgano también del Estado que nos da informaciones, también nos da datos estadísticos, financieros importantes, ¿ya? Y así se va regulando entonces todo el movimiento económico de nuestro país, ¿ya? Mira, vamos a colocarlo por acá, ¿ya? Los dos institutos o instituciones encargadas, ¿ya? Encargadas de la medición de la realidad económica es el INEI y el Banco Central de Reserva, ¿ya? El INEI es la encuestadora oficial del Estado y el BCR es el órgano que va a preservar nuestras finanzas, ¿okay? Aparte de ser también el órgano emisor de los billetes y monedas, ¿okay? Entonces, esta realidad entonces descrita nos sirve para que dentro de la teoría económica, ojo, la teoría económica, los grandes pensadores, teóricos, economistas planteen leyes económicas, principios económicos y también modelos económicos. ¿Ya? Toma en cuenta eso entonces. La economía descriptiva va de la mano con la teoría económica. ¿Ya? Va de la mano. Porque de la realidad sacamos informaciones para plantear un modelo a seguir. ¿Ok? Por ejemplo, la realidad económica, hoy como te decía, la informalidad es un punto que nuestro país nos tiene atascado, enganchado, ¿no? De una manera no muy buena, que digamos. ¿Por qué no crecemos como economía? Porque la informalidad es muy fuerte, ¿ya? Muy fuerte en nuestro país. Mira, entonces, esta realidad económica de informalidad, acá se plantean, ¿no? ¿Cómo cambiamos esa realidad? ¿No? Para eso se han implementado, por ejemplo, el cobro de impuestos, ¿no? Reducir, por ejemplo, el tema de los impuestos, el IGB, antes era 19%, se redujo a un 18%. ¿Para qué? Para que la gente, de repente, que quiera hacer algún tipo de negocio, no pague tanto y se anime, de repente, a producir, a vender o desarrollar algún tipo de actividad económica. ¿Ya? Entonces, son planteamientos que en algunos casos no ha servido tanto, ¿no? De repente de solución, pero ahí vamos. ¿Ya? Nos falta todavía ver cómo cambiamos la realidad económica de nuestro país. ¿Ya? Toma en cuenta eso. Modelos y principios. Ahora, la teoría económica, a su vez, para poder ampliar más sus estudios, se divide en microeconomía, mira, y macroeconomía. Micro viene de pequeño, ¿ya? Y macro, grande. ¿Correcto? Vamos a ver acá, microeconomía. Este estudio se encarga, ojo, para Terena, del comportamiento de las unidades económicas individuales. Cuando hablamos de estudios individuales, hablamos, por ejemplo, del desarrollo de los costos o la formación de los precios, mejor dicho. Hablamos de cómo actúa una ama de casa en el mercado, ¿no? Por ejemplo, ahora, ¿qué está sucediendo? Las madres o padres que van al mercado dicen, ok, prefiero ir al mercado antes que una bodega. ¿Por qué? Porque en la bodega el precio está más caro que en el mercado. ¿Qué sucede ahora? Una total aglomeración de personas. Mucha gente buscando precios bajos hace colas largas porque no le alcanza de repente, ¿no? Para comprar más. ¿Ya? Entonces, eso es el estudio individual. Por eso, ojo, la microeconomía se le va a llamar teoría de los precios. Ojo, los precios, ¿dónde se van a formar? Acuérdate, los precios se forman en el mercado, ¿ya? Y no olvides que en el mercado actúan dos fuerzas importantes. Incluso son fuerzas opuestas, la oferta y la demanda. ¿Ya? Entonces, cuando tú escuches oferta, demanda, mercado, precios, eso es un estudio microeconómico. ¿Ya?
porque es un estudio individual, el comportamiento de nosotros. ¿Ok? Y esta teoría va a ser desarrollada y sistematizada por un economista, ¿ya? Muy importante, un seguidor de Adam Smith. Estamos hablando de Alfred Marshall, ¿ya? Alfred Marshall es fundador de la escuela neoclásica o neoliberal. Te voy a enseñar quién es, ¿ah? No te muevas. ¿Ya? Mira, Alfred Marshall, aquí. Marshall, como te decía, es un economista seguidor de Adam Smith y él entonces, como buen economista inglés, va a seguir pues, los lineamientos de Adam Smith. ¿Ok? Pero, ojo, hace una serie de cambios, como por ejemplo, analiza que la economía debe tener una parte importante de la matemática. ¿Ya? Marshall introduce el análisis matemático en la economía. ¿Ya? Más adelante vamos a hablar, por ejemplo, de la curva de la demanda, la curva de la oferta, el equilibrio de mercado. Todo ese análisis matemático es estudio de Marshall. ¿Ya? Así que ya sabes, si a ti no te gusta la matemática, bueno, no me odies a mí, ¿eh? ¿Ya? A mí no, odia a Marshall. ¿Por qué? Porque le introdujo la matemática en la economía. ¿Ya? Pero pensemos un poquito. ¿Eso será algo negativo? En realidad no, ¿eh? La matemática está en muchas partes de nuestra vida, así como la economía. Así que su estudio es muy importante. ¿Okay? Así que hay que conocerlo de todas maneras. ¿Ya? Entonces, acuérdate, Marshall, neoliberal, neoclásico. Su libro se llama Principios de Economía. Ese libro lo va a publicar en el año 1890. Y es allí donde desarrolla toda esa teoría que estamos hablando. ¿Ya? Es la radical importancia de Alfred Marshall. ¿Correcto? Bien. Por otro lado, vamos a ver a la macroeconomía. ¿Ya? Macroeconomía. Es lo contrario. Si acá se hace el estudio individual, acá se hace un estudio global. Mira, es el comportamiento, o va a estudiar el comportamiento de los agentes económicos de forma o en forma global. Si hablamos global, hablamos de algo grande, como por ejemplo el estudio del desempleo. Hoy estamos viviendo esto, ¿no? El gobierno ha tenido que ceder a ciertas presiones de los empresarios y esto va a generar un problema. ¿Cuál? El aumento del desempleo. Al margen, ojo, al margen de que tengamos el problema social del contagio del virus, ¿no? El desempleo ya existía en el Perú. ¿Ya? Entonces, ese problemita es un estudio de la macroeconomía. ¿Ya? Acuérdate, global, involucra a varios actores. Es por ello que la macroeconomía es también denominada como la teoría de los agregados económicos. Aquí, cuando hablamos de agregados, hablamos por ejemplo del PBI, el Producto Bruto Interno. Hablamos del Producto Nacional Bruto. Hablamos también del Producto Nacional Neto. Hablamos de los ingresos nacionales, el ingreso disponible. Todo eso es parte del estudio macroeconómico. ¿Ya? Acuérdate. Otro dato importante. Cuando hablamos de macro, hablamos también de la bonanza, hablamos del empleo, no solamente del desempleo. Hablamos de la elevación de los precios. ¿Cómo se llama eso? Ojo, cuando se eleva de manera general los precios en una economía, se llama eso inflación. ¿Ya? Y ya más adelante vamos a hablar pues de las inflaciones en el Perú. ¿Ya? Y esto es un punto relevante porque lo hemos vivido. ¿Ya? Hemos vivido hace poco momentos de inflación. En la actualidad también hay una inflación corta, bueno, que se le dice moderada, pero es parte de ese estudio. ¿Ya? No lo olvides. Ahora, otro punto relevante. El que va a desarrollar o sistematizar también la macroeconomía es otro economista importante. ¿Ya? Acá encontramos a John Maynard Keynes, fundador de su propia escuela, la escuela keynesiana. ¿Ya?
Keynes, otro economista inglés, no muy bien considerado en un principio en Inglaterra, porque Keynes, como ya te expliqué, él va a un poco a contradecir los planteamientos de Adam Smith, ¿ya? O sea, un economista inglés contradiciendo al dios de la economía en su propia tierra, ¿ya? Entonces, no fue muy bien visto, muy mal considerado, rechazado por muchos aspectos, hasta que publica un libro importante, ojo, ¿ya? Que se llama Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Este libro lo publica en el año 1936. Este libro, acuérdate, va a ser muy importante porque va a ser el punto de salvataje de la crisis estadounidense. El crack del 29, la Gran Depresión, fue revertida, fue salvada por él, con su libro. ¿Ya? Su libro detalla, entre otras cosas, que cuando un país, una economía está en crisis, el Estado debe intervenir. ¿Ya? Y lo hablamos, acuérdate. El Estado debe intervenir. Recuerda que Smith dice, el Estado es un mal administrador, no debe intervenir para nada. Todo tiene que ser regulado por el mercado, nada más. ¿Ya? El mercado, acuérdate. Oferta y demanda. ¿No? Lo que hemos estado viviendo en las últimas décadas, sobre todo. ¿Ya? Keynes dice que no, momento como ahora, date cuenta, de cierta manera se están aplicando medidas keynesianas, ¿no? Para reactivar el país, ya hay un programa que se llama Reactiva Perú, que implica que el Estado peruano va a soltar dinero a quienes, a las grandes empresas, les va a prestar dinero a muchas personas también, no solamente empresas, también personas naturales. ¿Para qué? Para que la economía del país se pueda reactivar. ¿Ya? Es una medida keynesiana. Alguna vez también eso le funcionó, como te dije ya, a Estados Unidos en su última crisis del 2008. ¿Te acuerdas que te conté? ¿Ya? Te refresco la memoria. ¿Ya? Keynes, ¿no? Y bueno, en este caso, los seguidores de Keynes establecen de que había que soltar plata. ¿Y Estados Unidos qué hizo? Soltó de su Reserva Federal más de 700 mil millones de dólares para prestarle a los bancos, a las grandes empresas para reactivar a Estados Unidos. Y en menos de 3 años Estados Unidos volvió a reflotar, ¿ya? A ser la economía poderosa que aún sigue siendo, ¿no? ¿Ya? Pero hoy está también con grandes problemas, ¿no? Sin embargo, entonces, Keynes muy importante para esos momentos de crisis. ¿Ya? Toma en cuenta eso. Y lo vamos a reconocer, ya la semana pasada lo habíamos conocido un poquito. Él es John Maynard Keynes, acuérdate, su economía, su escuela. Él entonces considerado como el Superman de la economía, ¿ya? Porque salva a Estados Unidos. ¿Ok? No olvides, por ejemplo, los grandes cómics, ¿no? Las grandes empresas de cómics tienen que ver también ahí su punto de partida con las crisis. ¿Ya? El tema de Marvel, DC Comics, muchos de ellos, sus puntos de partida tienen que ver con las crisis económicas. ¿Ok? Así que tomen en cuenta ahí, ¿no? Por eso el Superman de la economía. ¿Ya? Bien, tenemos ahí entonces lo siguiente. A ver, para terminar, la economía normativa, ojo, a su vez se va a disgregar en la llamada política económica. Mira el detalle. La política económica es el conjunto de medidas aplicadas por el Estado. ¿Ya? Mira esto. La economía descriptiva es la que observa la realidad, la describe tal y como está, y esas informaciones sirven para plantear nuestros modelos económicos. Y estos modelos económicos sirven para la política económica. ¿Ya? Ten en cuenta eso. O sea, viendo la realidad económica, el Estado va a aplicar una serie de medidas para revertir ese problema.
Y vamos con los ejemplos actuales. ¿Qué sucede actualmente en nuestro país? Estamos viviendo una crisis, ¿no? También hay un estancamiento de la economía, no solamente del Perú, del mundo, y es por eso, ¿no? Al observar de que no hay trabajos, no se puede trabajar en estos momentos, algunos sectores están paralizados, ¿no? Se plantea entonces lo siguiente, una solución. ¿Cuál es? Por ejemplo, que el trabajador saque o retire su CTS, la compensación por tiempo de servicio. Otro planteamiento, que el trabajador pueda retirar hasta el 25% de sus fondos de la AFP. ¿Ya? Otro planteamiento, que aquellos que no hayan aportado a una AFP en los últimos 6 meses también podrían sacar parte de sus aportaciones. Todo eso son medidas, ¿ya?, de parte del Estado para poder, ojo, solventar la crisis actual. No hay para comer, no hay trabajo, no hay ingresos, entonces hay personas que disponen de un fondo, ¿ya?, de su propio trabajo. Hay personas que no disponen de nada. Entonces, allí que se siente el Estado, como te dije hace rato, dándole un subsidio, ¿ya? Ahora, el gobierno central también ha establecido presupuestos que han sido asignados a las municipalidades para que éstas puedan dar canastas básicas, ¿no? Hay distritos donde se entregan pollos, se entregan canastas, con cierta cantidad, cierto valor de dinero, ¿ya? Esas son medidas para solventar el problema actual, ¿ok? Entonces mira aquí, la política económica viene entonces de la cuestión normativa, ¿ya? Entonces, si aquí nuevamente, recuerda, la economía positiva, la realidad del Perú, ¿cuál es? Al no haber trabajo, hay gente que no tiene para vivir. ¿Cómo lo ayudamos? Lo que debe ser, dándole apoyos, subsidios, que saquen su dinero, ¿no? Y otra medida, los préstamos, ¿ya? Así que así va a estar conectada entonces la economía actual del país, ¿ok? Mira entonces, este punto de la división de economía vamos a refrescarlo ahora con nuestro libro, ¿ya? Vamos a nuestro libro. Y allí te voy a dar más ejemplos, más datos importantes con respecto a ello, ¿ya? Bien, mira, no te olvides, tema 2, página 306, ¿ya? Vamos a ver el famoso REC, resolviendo en clase. En la pregunta 1 dice, la economía positiva se divide en, acuérdate, positiva en descriptiva y teoría económica. Fácil. La respuesta es la letra D, ¿ya? En la 2, describe la realidad del comportamiento de las amas de casa en el mercado. ¿Te acuerdas que te dije? Al comprar arroz, azúcar y otros víveres. Cuando mamá va al mercado, papá va al mercado, encuentra que los precios están caros, ¿no? O tiene que hacer colas para poder ahí comprar algo. Eso es un estudio de la, ¿quién? ¿Micro o macro? ¿Ya? Microeconomía. Comportamiento individual, acuérdate de eso, ¿ya? En la pregunta 3 dice, es la parte que clasifica y ordena la información de la economía descriptiva dándole un sentido lógico. ¿Hablamos de qué? Mira, dice, ordena, clasifica la información de la economía descriptiva, ¿no? Interactúan, van de la mano, ¿ya? ¿Para qué? ¿Para qué? Para darle un sentido lógico, para plantear principios, leyes. Eso se llama fácil, teoría económica. En la pregunta 4 tenemos, con ella, dice, los analistas, economistas y entendidos en la materia tratan de explicar, comprender el funcionamiento de dos o más variables del quehacer económico. La expresión señala el enunciado de quién. ¿Cuál sería? Si es explicación, si es planteamientos, o de los teóricos, es aquí pues. ¿Ya?
la teoría económica. 4, letra E, ¿ya? E de enfermedad, entonces, ¿no? 5. Vamos a ver, esta teoría surge en el siglo XIX, en la escuela neoclásica. Ajá. Su máximo exponente es Alfred Marshall. ¿Dónde está? Acá. Entonces, esto es microeconomía. ¿Ya? 5. Entonces, COVID. ¿Ya? No te olvides. COVID. En la pregunta 6. Con esta teoría se trata de resolver las interrogantes de la economía de las familias y de las empresas. Si hablamos de familias, si hablamos de empresas, ¿hablamos de macro o hablamos de micro? Correcto, microeconomía, ¿ya? Microeconomía. Entonces, tenemos ahí letra A, ¿ya? Pregunta 7. Esta teoría enseña cómo se debe organizar la población para resolver los múltiples problemas de la sociedad. Fácil. Resolver los problemas tiene que ver con lo que debe ser. Por tanto, tenemos la economía normativa y la política económica. ¿Cuál sería tu respuesta ahí? Si dice organizar la población para resolver múltiples problemas sociales, eso es política económica, ¿ya? La actual política económica de ese gobierno es pues ayudar, ¿ya? La parte humana es lo más importante en estos momentos, no como otros países, ¿no? De repente nuestro vecino Brasil o la potencia económica, ¿no? Que está tratando de privilegiar más su economía más que la parte económica, pero que la parte humana. Y mira lo que está pasando, ¿no? Son los dos países que tienen más problemas en contagiados y también en muertos, ¿no? Fallecidos, ¿ya? Ahora, nuestro país también está tratando de resolver eso, el gobierno está tratando de darle la vuelta al problema, pero los recursos a veces no alcanzan, ¿ya? Entonces, una medida económica es pedirnos prestado, ¿ya? Nuestro país se tiene que endeudar para resolver esos problemas económicos, ¿ya? Tome en cuenta eso entonces. Listo. Pregunta 8. Esta ciencia se ocupa de la medición y determinación de la renta nacional, que es el ingreso nacional, y sus variables asociadas como el pago al FMI. Los que no se acuerdan, o los que no saben todavía, el FMI es el Fondo Monetario Internacional. Es un organismo de la ONU en la cual nos presta dinero. Cuando no tenemos presupuesto para el Estado, nos presta dinero. Y si no le pagamos, ¿qué pasa? Nos corta el cuello, ¿ya? Entonces, nuestro mayor yugo económico es el Fondo Monetario Internacional, donde países como, por ejemplo, Nicaragua, Bolivia, Ecuador en su momento, Venezuela, no han seguido las recetas del Fondo Monetario, por tanto, les han cortado la cabeza, ¿ya? Entonces, no han querido seguir los lineamientos, por tanto, sus préstamos han quedado fuera para ellos. Y ellos también, ¿ya? Así que el Fondo Monetario, si bien es cierto, nos presta dinero, pero no lo hace gratis, ¿no? ¿Ya? Nuestra mayor deuda, ojo, nuestro país tiene una deuda de más de 33.000 millones de dólares. Y en la actualidad solamente pagamos los intereses de la deuda externa. ¿Ya? Nada más, ¿ah? Los intereses, así como lo escuchas. O sea que ni tus tataranietos, y probablemente me esté equivocando, ¿ya? Van a terminar de pagar la deuda externa. Tal vez ellos tampoco, ¿ya? Porque nuestra deuda se incrementa día a día, o en este caso cada año. Para solventar la crisis, otra deuda más. Para hacer el referéndum, otra deuda más, ¿ya? Para hacer todas estas medidas y cambios políticos, deudas también. Ojo, ¿ah? Así que el problema no es tan fácil, ¿ah? De resolver. En la pregunta 8, entonces la respuesta es macroeconomía, ¿ya? Macroeconomía. Vamos rápido.
aunque tenemos tiempo todavía. Vamos a ver la pregunta 9, ¿ya? Fácil. El libro, menciona el libro de Keynes, Teoría General de la Ocupación, el Interés y el Dinero. Ojo, eso es correcto, macroeconomía. Pues. En la 10, fácil. El creador de la macroeconomía es John Maynard Keynes. Así que en la 10 tenemos también COVID, letra C, COVID, acuérdate, macroeconomía. En la 11 dice, en este segmento se ofrecen prescripciones para la acción basada en la justicia, la lealtad, la honestidad. Dice, se ocupa de lo que debe ser. ¿Dónde está? Acá. Entonces, es estudio de la economía normativa. ¿Ya? Nuevamente la pregunta 11, COVID entonces, letra C. En la 12, para Carlos Marx, un fundador del socialismo, dice, señala como fundador de la economía política contemporánea, bueno, aquí es Sir William Petty. ¿Ya? Todavía eso no lo vamos a ver mucho, pero te doy el dato ahí, ¿ya? Sir William Petty, ¿ya? 12 dedos. En la pregunta 13, dice, establece el criterio de verdad o falsedad según corresponda. Ya tenemos lo siguiente. La economía normativa establece juicios subjetivos del hecho económico tal como es. ¿Tal como es? ¿Eso es economía normativa? No, no, eso es falso. ¿Ya? Lo que es la economía positiva. La economía normativa, dice, formula juicios de valor, propone alternativas desde el punto de vista subjetivo. Eso es correcto, ¿ya? Sí es verdadero. En la pregunta 3, la economía descriptiva, mira aquí, descriptiva, explica los acontecimientos solo los fenómenos macroeconómicos. No, no, no. Falso entonces. Habla de realidad, puede ser micro, macro también, ¿no? Pero no, ahí es falso. Entonces la pregunta 13, la respuesta es otra vez casa, o en este caso COVID. ¿Ya? Pregunta 14. Las manifestaciones e intenciones de comportarse un consumidor, fácil, es estudiado por la microeconomía. ¿Ya? 14 entonces, beso, ¿no? B de beso. 15, completar verdadero o falso según el criterio correcto. A ver, la microeconomía estudia la formación de los precios en el mercado, eso es verdadero. La macroeconomía analiza un hecho económico en forma global, eso es verdadero. La microeconomía surgió